Novenario de Rosa Isabel Severiche Prasca. Gratis lo recibieron, denlo gratis. La gratuidad de la gracia y del servicio. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Mateo 10, 8. Hay palabras de Jesús y que pueden resumir una vida entera. Y hoy, al reunirnos en este novenario de nuestra querida Rosa Isabel, una de esas palabras aparece con una fuerza particular. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Jesús no está hablando solamente de dinero, está hablando de la gracia. Está diciendo a sus discípulos: lo que Dios ha puesto en sus manos no les pertenece. Ustedes no son dueños del don, son servidores del don. La salud, la fe, la inteligencia, la capacidad de consolar, la palabra que levanta, el carisma que ilumina, la oración que sostiene, todo viene de Dios y debe regresar a Dios convertido en servicio a los hermanos. Cuando uno mira la vida de Rosita desde esta palabra del Evangelio, muchas cosas encuentran su unidad. Desde niña recibió una inclinación extraordinaria hacia la medicina y hacia el servicio. En el Palmar, todavía muy joven, aquella primera experiencia de intervenir para ayudar y curar anunciaba ya lo que después sería una vida entera inclinada sobre el sufrimiento de los demás. No había detrás un cálculo de prestigio ni de ganancia. Había algo más sencillo y más grande. Alguien estaba sufriendo y había que ayudarlo. Años después, formada en gran parte de manera autodidacta, observando a los médicos, leyendo, preguntando y aprendiendo, se convirtió en la doctora de su pueblo y de muchos lugares de La Mojana. Los enfermos llegaban a cualquier hora. Había curaciones, procedimientos, cirugías y largas jornadas de servicio. Pero hay un detalle que hoy adquiere un significado evangélico inmenso. Ella no cobraba a los pobres. Incluso tomaba una canoa con medicina y, acompañada por alguno de sus hijos, iba río arriba o río abajo buscando a quienes no podían desplazarse. Era, sin saberlo quizá, con estas mismas palabras, Mateo 10, 8, hecho vida. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Después cambió el escenario, pero no cambió el corazón. De la medicina ejercida con sus manos, pasó también al servicio espiritual. Y allí volvió a repetirse la misma dinámica. El Señor le concedió carismas, palabra de conocimiento, profecía, discernimiento, oración de sanación, oración de liberación y una fe capaz de sostener a personas que llegaban sin esperanza. San Pablo enseña que a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. 1 Corintios 12, 7. Esta frase es fundamental. El carisma nunca es propiedad privada. El Espíritu no regala sus dones para engrandecer a la persona que los recibe, sino para levantar a la comunidad
consolar al herido, fortalecer al débil y conducir a todos hacia Jesucristo. Rosita sabía esto. Por eso, cuando una persona experimentaba una mejoría, una sanación, una liberación o recibía una palabra que tocaba profundamente su vida, ella no se quedaba con la gloria. Muchas veces su reacción era devolver inmediatamente todo al Señor, como ya lo hemos dicho. Dios, qué bueno es el Señor, y te daba un beso al cielo. Muchos la vimos de esa manera. Y lo repetía, alabado sea su nombre, bendito sea su nombre por siempre. Esa actitud es teológicamente muy profunda. San Pablo pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. Y si todo ha sido recibido, nadie puede comportarse como dueño. La verdadera espiritualidad no consiste en decir, mira lo que yo puedo hacer, sino en reconocer, mira lo que Dios puede hacer cuando encuentra un corazón disponible. Por eso hoy también debemos comprender correctamente los carismas. No son medallas espirituales, no son privilegios para crear admiración, no son instrumentos de poder sobre las personas, son una responsabilidad. San Pedro lo dice con una expresión bellísima, que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Administradores, no propietarios. Rosita fue administradora de lo recibido. Cuando oraba por un enfermo, cuando acompañaba a una familia, cuando intervenía en una situación de sufrimiento o cuando el Señor le permitía conocer algo del corazón de una persona, lo importante no era que la gente saliera hablando de Rosita, sino que saliera hablando de Jesús. Y aquí la gratitud adquiere otra dimensión. Ser agradecido no es solamente decir gracias Señor por lo que me diste. La gratitud cristiana alcanza su plenitud cuando uno convierte lo recibido en don para los demás. Dios te dio tiempo, entrégalo. Dios te dio capacidad, ponla al servicio. Dios te dio fe, sostén al que está perdiendo la suya. Dios te dio consuelo, consuela. Dios te dio bienes, comparte. Dios te perdonó, aprende a perdonar. Dios te levantó, ayuda a otro a levantarse. La gracia que se encierra termina marchitándose. La gracia que se entrega se multiplica. En las páginas finales de Rosita, alma apasionada por Jesús, allí coloco, y hay una escena que hoy parece adquirir el tono de un testamento espiritual. Rosita está sentada con sus hijos, con nietos, sobrinos y familiares. Le preguntan por la vida espiritual y ella responde con sencillez, fe y obediencia. No se me olvide ese momento. Fe y obediencia. Y junto a ellas, la oración de alabanza. La oración de alabanza que la caracterizó sobremanera. Luego insiste en algo todavía más importante. Jesús es el Señor. Jesús es el centro. Dice que es a partir de una experiencia profunda con Él donde se da la verdadera sanación.
Y recuerda que el amor por el Señor debe crecer. También habla de humildad, de conversión, de permanecer unidos al Espíritu Santo. Es como si al final de su camino quisiera dejar claro que por encima de todos los carismas, de todas las curaciones y de todas las experiencias extraordinarias, queda una sola persona: Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y después viene aquella oración por lo suyo. Pide al Señor que manifieste en cada uno de ellos y en su descendencia los frutos de la resurrección. Desea alegría, victoria, plenitud y todo bien. Y termina confesando su amor por ellos. Qué hermoso descubrir que una mujer que oró por tantas personas, que viajó, atendió a enfermos, acompañó sufrimientos y vio la acción de Dios en tantos lugares, al final extiende las manos espiritualmente sobre su propia familia y la entrega al Señor. También eso es gratuidad. Después de haber recibido tanto, bendecir. Después de haber caminado tanto, dejar una palabra de esperanza. Después de haber visto tantos signos, señalar nuevamente a Cristo. Hoy, entonces, ese novenario no puede limitarse a decir qué grandes cosas hizo Rosa Isabel. La pregunta cristiana es otra. ¿Qué grandes cosas hizo Dios en ella y qué debemos hacer nosotros con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Porque la mejor memoria de una persona creyente no es la admiración, sino la continuidad. Continuar la caridad, continuar la oración, continuar la cercanía a los pobres, continuar sirviendo sin esperar recompensa, continuar creyendo que el Espíritu Santo sigue actuando, continuar llevando a Jesús a quien está herido, enfermo, triste o confundido. Quizá al final de esta oración, de esta reflexión, cada uno podría preguntarse en silencio: ¿qué he recibido gratis de Dios? La vida, la familia, la fe, los hijos, una oportunidad, un talento, una profesión, una experiencia de sanación, una segunda oportunidad, una palabra que me salvó en un momento difícil. ¿Y qué estoy haciendo con todo eso? El Evangelio de hoy no nos permite conservar la gracia como un recuerdo. Nos manda convertirla en servicio. Que la memoria de Rosa Isabel nos ayude a comprender que todo don viene de Dios, que ningún carisma tiene sentido si no se convierte en caridad, y que la verdadera gratitud no termina en los labios, sino que baja hasta las manos. Manos que curan, manos que sirven, manos que bendicen, manos que no cobran el amor, manos que no cobran el amor. Y cuando un día también nosotros tengamos que devolverle al Señor todo recibido, podamos presentarnos delante de Él con las manos vacías, precisamente porque durante la vida aprendimos a darlo todo. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Que esa palabra de Jesús permanezca hoy en nuestro corazón y se convierta también en nuestro modo de vivir. Amén.
Amén.